Capítulo 2. Chapter 6. Examen. El día del examen llegó más rápido de lo que Jason esperaba, pero pudo mantener sus ojos curados en secreto, sin que nadie se diera cuenta. Durante los últimos días, Jason había mejorado su conocimiento al estudiar a fondo los diferentes temas que se pedían en el examen teórico y confiaba en obtener una calificación perfecta. Jason siempre ha sido un chico inteligente con un hambre insaciable de aprender más. Para ser más exacto, odiaba cuando no sabía algo. Una vez que sabía que había algo que no sabía o de lo que no estaba seguro, el pensamiento solía carcomerlo. Jason también se entrenó en la secuencia de artes marciales en casa, pero solo fue parcialmente útil. Lo golpearían durante el examen, incluso si hicieran todo lo posible porque su núcleo de maná y el físico correspondiente eran demasiado débiles para defenderse, y mucho menos para atacar. Reflexionó durante un tiempo si debería abandonar el examen de combate, pero aún no estaba seguro. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer para lograr la fuerza física, sus logros en lectura y escritura lo enorgullecían. En cuestión de días, pude leer libros con fluidez y escribir algunas oraciones más fáciles. El lenguaje técnico todavía estaba lejos de él, pero Jason lo daría un paso a la vez, ya que no tenía sentido apresurarse innecesariamente. Al menos su secreto siguió bien escondido y confiaba en sacar la máxima puntuación en su examen teórico. Jason todavía tenía algunas esperanzas de lograr una buena hazaña con su despertar del alma. Despertar su alma era incluso más importante que encontrar su primer lazo de alma. También podría rechazar un lazo de alma extremadamente malo si su alma fuera demasiado extraordinario o su energía del alma demasiado alta. Si eso sucediera, Jason consideraría si debería prestar dinero para comprar un buen cachorro de bestia o un nuevo en la pagoda de la bestia. Pero después de soñar despierto un poco, se dio cuenta de que era muy poco probable que su alma fuera algo especial, ya que las posibilidades eran mínimas. Despertar un alma mejor no dependía directamente de los genes de los padres, pero las posibilidades eran mayores cuando los padres tenían almas decentes. Jason no sabía nada sobre las almas de sus padres y nunca había sentido los lazos del alma de su madre a su alrededor, lo cual era algo sospechoso. Pero cada vez que el joven Jason le preguntaba a su madre sobre sus lazos del alma, ella parecía estar triste y con pensamientos profundos, por lo que Jason dejó de preguntar por completo. Sin embargo, Jason todavía estaba feliz de que sus ojos se curaran y eso lo distrajo un poco de la frustración de preocupación por el puntaje de su examen. Poco a poco comenzó a comprender lo que podía hacer sus ojos, incluso si todavía era demasiado complejo para que él lo comprendiera. Solo tenía una teoría aproximada en la cabeza sobre sus capacidades ocultas. Después de lavarse y cambiarse de ropa, Jason fue a la escuela de la misma manera que siempre. Estaba un poco nervioso, pero el flujo de maná a su alrededor alivió su tensión. Antes de salir del pequeño apartamento, Jason no se olvidó de ponerse el pequeño vendaje, ya que se llevó el bastón. Llegó al terreno de la escuela una hora más tarde y se sorprendió por los fuertes ruidos que podía escuchar. La mayoría de los padres acompañaban a sus hijos al recinto escolar para apoyarlos mentalmente en sus exámenes. Había unos cuantos miles de niños con sus padres abarrotados en el patio de la escuela y no fue fácil para Jason pasar. Mientras intentaba avanzar poco a poco, apenas podía ver las fluctuaciones y los contornos del maná. Mirando los contornos de los adultos a través de los vendajes, Jason se dio cuenta de que las fortalezas de cada individuo eran únicas. Cada adulto tenía un flujo de maná único que le hizo preguntarse por qué era así, antes de encontrar una explicación plausible. Aparentemente, cada vínculo de alma se amplificaba y modificaba ligeramente el maná de uno. Por lo tanto, cuanto más fuerte era una bestia unida por el alma, más distintos eran los modificadores y el maná que se podía usar. Jason también pudo ver el hombre modificado que lo sorprendió, ya que podía diferenciar los colores entre sí. Por ejemplo, pudo ver que adulto había formado un contrato con una bestia con habilidad de viento, y así sucesivamente. Esto lo fascinó y Jason se dio cuenta una vez más de que sus ojos eran extremadamente especiales. Esto sería realmente útil en el futuro, ya que podría conocer de inmediato las habilidades de su oponente en una pelea y diseñar su estrategia de lucha en consecuencia. Este pensamiento deleitó a Jason
Jason y siguió mirando a través de la multitud mientras caminaba hacia el salón de clases. Se dio cuenta de que cada adulto había formado un vínculo de alma con al menos una bestia y había alcanzado un cierto rango central de maná. Por lo tanto, los padres eran extremadamente fuertes en comparación con sus hijos, los graduados de la escuela secundaria y cada adulto sin un vínculo del alma. Era posible que algunos prodigios pudieran vencer a adultos más débiles con almas débiles y límites de alma, solo después de atar a una bestia. Pero en este momento, incluso unos pocos cientos de Jason no podrían vencer al adulto más débil de la multitud. Era comparable a polillas volando hacia una fogata, inútil y una pérdida de vida. Jason intentará ignorar a los padres y sus vítores mientras entraba al aula vacía y se sentaba en su silla, ligeramente abatido. Extrañaba aún más a su madre en cuentos situaciones. Unos minutos más tarde, el primer grupo de sus compañeros de clase entró en el salón de clases con vacilación. Para la mayoría de los estudiantes en la era reciente, la parte teórica del examen fue la más difícil. Se enfocaron en entrenar sus músculos y maná mucho más en comparación con el tiempo que solían aprender. Jason estaba tranquilo y sereno mientras esperaba alrededor de 15 minutos hasta que se llenó el salón de clases. El último en entrar fue Greg, quien sorprendentemente saludó a Jason e incluso le deseó suerte con toda seriedad. Esto sorprendió un poco a Jason y le deseó lo mismo a Greg después de un breve momento de vacilación. Jason no tuvo tiempo de pensar en el comportamiento de Greg, ya que el profesor de la clase entró en la habitación con un aparato especial que le entregó a Jason. El profesor le había dado un casco especial de realidad virtual que se puso de inmediato. Los otros estudiantes abrieron la pantalla holográfica en sus mesas y los exámenes aparecieron frente a ellos. El casco permitió que una copia de los mismos exámenes distribuidos a sus compañeros de clase se transmitiera a su mente. Fue directamente a su mente, sin necesidad de que él realmente los viera. Los datos fueron suficientes para proporcionarle a su cerebro las imágenes aproximadas. Este aparato era extremadamente costoso y los datos transmitidos al receptor solo permanecerían en la mente del usuario durante un cierto periodo de tiempo antes de disiparse lentamente. Jason pudo escuchar la pregunta al pensar en el número de la pregunta. Entonces se le leería la pregunta y él simplemente podría pensar en la respuesta, que se escribiría automáticamente. El dispositivo de realidad virtual era más o menos un intérprete y un escriba que lo ayudaría a resolver el cuestionario después de que se pusiera el dispositivo en la cabeza. Las preguntas surgieron temas que tenían un rango exhaustivo que aumentaron, entre otros, ciudades humanas, clasificaciones de bestias, hábitats, fortalezas, debilidades, fisuras permanentes, fisuras temporales, razas extranjeras, indicadores de fuerza, hierbas y minerales comunes, despertar del alma, evoluciones de bestias. Diferentes teorías sobre las grietas, cataclism, etc. Mientras que a otros les costó mucho responder las preguntas, Jason las terminó una tras otra sin pensar mucho. Lo único que Jason había hecho en su tiempo libre durante los últimos 9 años o más fue escuchar libros y recolectar maná para sus ojos. Por lo tanto, no fue tan difícil para él responder a estas sencillas preguntas. Jason ni siquiera necesitaba aprender nada activamente ya que tenía una memoria aguda. Podía recordar la mayoría de las cosas que pensar después de escucharlas una vez. Dados los esfuerzos que solían poner en sus estudios, no sería sorprendente que respondiera correctamente a algunas preguntas del examen de graduación de la escuela secundaria. Como tal, Jason terminó de resolver el cuestionario bastante pronto. Mientras que Jason ahora estaba libre hasta la tarde, cuando estaba programado el examen práctico, los otros estudiantes seguían torpemente tratando de responder a todas las preguntas. Como tal, Jason salió del salón de clases bajo las miradas amenazantes de sus compañeros. Capítulo 7. Avance. Jason buscó un buen lugar fuera del edificio de la escuela y se sentó en el floreciente campo de hierba rodeado de algunos árboles. La razón para elegir ese lugar fue que Jason pudo ver el flujo de hombre ligeramente más denso dentro del área. Probablemente también era por eso que se vio tan hermoso a través de los ojos normales, pero a Jason no le importó la estética en este momento. Sintió que su núcleo de maná estaba cerca de pasar al segundo nivel. En este momento, estaba en el rango de primer novato, lo cual era extremadamente malo en comparación con el rango promedio de 8º novato. Debido a que su rango también sería evaluado y calificado, Jason tuvo que abrirse paso antes de la tarde.
Pero esto no fue porque quisiera sumar más puntos, sino porque quería reducir las deducciones de sus puntos tanto como fuera posible. Su maestro de clase le había dicho hace unos días que la peor calificación para obtener sería el cuarto rango de novato y cada calificación inferior subsiguiente restaría 20 puntos de su calificación. Eso significaba que a Jason se le deducirían 60 puntos debido a su primer rango de novato y eso no era algo de lo que estar orgulloso. Cada punto era crucial y podía cambiar la posición de alguien en la lista de espera para el despertar del alma. Cada punto equivale a un cambio de cientos o incluso millas de rangos hacia arriba o hacia abajo en la clasificación y, por lo tanto, extremadamente importante para él. Además, sería aún peor para él, ya que al menos quería postularse a una escuela secundaria decente. Jason tuvo que calmarse antes de reunir e infundir maná en su núcleo para evitar cualquier inestabilidad. Entonces esperó 5 minutos antes de comenzar a recolectar maná. Pasaron las horas y Jason ni siquiera se dio cuenta de que Greg y muchos otros estudiantes habían salido del aula para almorzar y relajarse antes de que comenzara el examen práctico. Greg vio a Jason sentado entre unos arbustos desde lejos y se acercó para echar un vistazo. Greg se preguntó por qué Jason había elegido recolectar maná tan lejos de la plataforma de recolección de maná, pero después de acercarse a él, notó la razón. Esta densidad de maná es peor que la de casa, pero sigue siendo mucho mejor que la que proporciona la plataforma de recolección de maná. ¿Cómo encontró esto? Greg tenía curiosidad, pero sus compañeros de clase lo distrajeron llamándolo por su nombre. No era amigo de ellos como lo era Greg. Sus compañeros de clase acudirían en masa a Greg y tratarían de entablar amistad con él desde que se enteraron del negocio y la fortuna de sus padres. Greg dejó a Jason para reunirse con sus amigos, pero aún sintió curiosidad por el extraño comportamiento de Jason. Hizo una nota mental para nunca subestimar a Jason, incluso si estaba ciego. Mientras tanto, Jason había notado que alguien se acercaba a él, pero no había sentido ninguna animosidad. Por lo tanto, no había sentido la necesidad de detener su recolección de maná mientras se acercaba cada vez más al umbral del segundo nivel. Calculó que le quedó al menos 2 horas hasta que comenzó el examen práctico y decidió abandonar el examen práctico si no lo logró hasta entonces. Tener menos puntos deducidos era más importante para él que sacar un 0 en el examen práctico o ser marcado como ausente para la prueba. Esto se vería un poco peor para sus aplicaciones, pero eso no le importaba, ya que menos 60 puntos y 1 en el examen práctico eran incluso peores que menos 40 puntos y no presenté en su opinión. Desafortunadamente, su rango sería evaluado hoy y no estaba programado para un día diferente como el despertar del alma, de lo contrario, tendrá más tiempo para superar su nivel. Antes de que comience a despertar el alma, cada estudiante obtendría su puntaje total al día siguiente como un examen controlado por IA y su número de cola para visitar la pagoda de la bestia. La pagoda de la bestia era donde se ubicaban los orbes del despertar del alma. Cada estudiante tenía que usar para despertar adecuadamente su alma. Además, la mejor pagoda también corresponde como una tienda verificada por el gobierno para la venta de cachorros y huevos de bestias. Casi todos adquirieron sus lazos de alma de la pagoda de la bestia y los empleados de la tienda recibieron muchos beneficios, incluidos descuentos, prioridad y muchos más. Jason había oído que incluso Greg, cuyos padres eran mercaderes y captores profesionales de bestias, obtendría su primer vínculo del alma de la pagoda de las bestias, como era la forma tradicional. Ese era, al menos, el rumor, pero Jason pensó que era porque el despertar del alma de Greg fue aleatorio. Creía que sus padres no podrían atrapar cientos o miles de bestias diferentes de cada rango y habilidad elemental, solo para que Greg eligiera una sola. La pagoda de las bestias fue la forma más fácil de ayudar a los estudiantes a elegir con su gran variedad de bestias. Habían pasado casi 2 horas cuando Jason estaba completamente envuelto en una película blanca de maná. Apareció una grieta en el capullo blanco que comenzó a expandirse lentamente y aumentar de tamaño mientras Jason exhalaba niebla negra. Esta neblina similar a un líquido negro que exhaló eran sus impurezas y se veía extremadamente repugnante y apestaba aún peor. Desafortunadamente, Jason no tuvo tiempo de ducharse o cambiarse de ropa, ya que era hora de su examen práctico. Se puso de pie, sacó su bastón y corrió al gimnasio. Mientras tanto, el examen práctico ya había comenzado cuando los estudiantes se pararon alrededor de un montón de máquinas. Las máquinas escanearían el ADN y las muestras de sangre para evaluar la salud. Esto fue importante para la mayoría de las escuelas secundarias, ya que no tenía sentido gastar recursos importantes en personas enfermas. La mayoría de la gente consideraría a Jason como una de las personas enfermas.
Esperaba que el despertar de su alma fuera extremadamente bueno y que no tuviera ningún otro problema de salud. De esta manera, Jason podría recibir una invitación para aplicar a alguna escuela secundaria respaldada por una fuerte recomendación de algunas personalidades eminentes. En realidad, era raro que los estudiantes ciegos recibieran tal tratamiento. Necesitarían tener rasgos especiales o un alma de hijos de Dios, indicando la singularidad de uno para que valga la pena el precio. Además, para recibir dicho tratamiento, uno tendrá que firmar un contrato para trabajar para la escuela u organización después de terminar la escuela por un cierto número de años. Concluyendo los hechos, no valía la pena para Jason incluso si estaba ciego. Había tenido suficientes historias sobre cuentos casos y la mayoría de los ingeniosos graduados de secundaria que necesitaban ayuda de otros pertenecían a una familia pobre. Aunque tales estudiantes se curarían de sus dolencias después de firmar el contrato, serían explotados. Dichos estudiantes serían enviados al campo de batalla después de ser atendidos hasta que recuperaran la salud adecuada con la alimentación adecuada. Jason ya no estaba ciego, por lo que ni siquiera pensaría en firmar un contrato si su alma fuera única. Cuando los estudiantes terminaron de sacarse sangre y analizarse uno tras otro, la mayoría de ellos mostraron una sonrisa en sus rostros. Confiaban en estar en forma y bien, pero como todos los años, habría algunos que no lo lograrían. Algunos estudiantes desafortunados que se consideraron saludables se sorprenderían solo al descubrir que habían contraído alguna enfermedad que dañaría el cuerpo más adelante. Casi todos esos estudiantes quedaron devastados y parecieron que su alma abandonó su cuerpo cuando entendieron el significado de esto. Arrodillándose en el suelo, gritaron en voz alta. El mejor día de su vida se convertiría de arrepentirse en su peor pesadilla. No solo obtendrían una mala puntuación, sino que también tendrían que sufrir en el futuro debido a la enfermedad detectada. Mientras los estudiantes eran evaluadores, Jason llegó a la puerta sin aliento. El maestro lo notó y lo llamó por su nombre. Jason, llegas tarde. Ven a mí y deja que te analicen el ADN y la sangre. Si no pasa nada, obtendrás todos los puntos incluso si estás ciego. Jason estaba acostumbrado a que lo vieran como un topo ciego, pero aún le molestaba que todos resaltaran el hecho diciendo incluso si eres ciego o algo similarmente hiriente. Si pudiera, Jason golpearía a su maestro una o dos veces cada vez que ese comentario saliera de su boca. Pero sabía que esto era simplemente una ilusión, así que trataría de relajarse respirando profundamente. Enderezó la espalda y caminó lentamente hacia el maestro mientras golpeaba suavemente su bastón contra el suelo frente a él. Los resultados de su análisis de sangre indicaron que Jason estaba sano pero ligeramente desnutrido. Nada más estaba mal con su salud. Por lo tanto, Jason pasó la prueba sin ningún problema ya que la desnutrición no se encontró una enfermedad. Comer más resolvería este problema fácilmente. Sin embargo, un comentario sobre el resultado de su prueba molestó un poco a Jason. Ciego. Fue frustrante, pero Jason podría solicitar una prueba en unas pocas semanas para que le hicieran un examen de la vista. Con un certificado, eliminaría este comentario fácilmente. Alrededor de media hora después, todos terminaron la prueba, mientras que un puñado de los pocos cientos de estudiantes que reprobaron la prueba de salud estaban arrodillados en el suelo con la mandíbula abierta, llorando impotentes. Después de que terminó el análisis de sangre, comenzó el verdadero examen práctico. Incluyó probar la velocidad, la resistencia, la fuerza, la demostración de la técnica de artes marciales y un combate real. La puntuación combinada serán los puntos que obtuvo en su examen práctico. Jason estaba seguro de que obtendría algunos puntos por su resistencia, pero no estaba seguro de si su velocidad era lo suficientemente rápida, ya que no podía correr 100 metros sin ayuda. La fuerza era su rasgo más débil entre estos tres, por lo que Jason quería compensar la pérdida, ganando algunos puntos con su demostración de técnicas de artes marciales. Jason recibió 0 puntos por su debilidad en la fuerza y el combate directo porque optó por no participar en estos exámenes. Su decisión debió que algunos estudiantes, e incluso el maestro estuvieran disgustados. Sin embargo, Jason quería centrar su mente en su resistencia, velocidad y técnica de artes marciales por ahora. Algunos estudiantes notaron que Jason no perdió la demostración de la técnica de artes marciales y se preguntaron por qué era así. Pasaron algunas horas y todos los exámenes, excepto la demostración de la técnica de artes marciales, terminaron.
Jason obtuvo 2 ceros en los exámenes que perdió, 40 puntos por su resistencia y 10 puntos por su velocidad, porque tenía que correr como si estuviera ciego junto con su mal físico. Sin embargo, era mejor que anotar 0 puntos. La mayoría de los estudiantes demostraron una de las 2 secuencias de técnicas de artes marciales que habían aprendido en la escuela. Uno de ellos era la Federación Fundacional de Artes Marciales, mientras que el otro era la técnica básica de combate cuerpo a cuerpo de las Fuerzas Armadas. Azure Feist y AP. Muchos estudiantes recibieron calificaciones promedio, pero su comprensión no fue excelente y cometieron muchos errores que Jason pudo observar en función del flujo de maná. Era casi como si estos estudiantes intentaran burlarse de las artes marciales, pero su puntaje aún estaba por encima de 30, lo que lo sorprendió. Jason reflexionó sobre si debería revelar todo lo que comprendió hasta el momento en que vio la demostración de sus compañeros. Capítulo 8. Superando las expectativas. Jason finalmente llegó a una decisión ya que era su turno. Subió los escalones y caminó por el escenario con pasos lentos pero firmes. Muchos estudiantes estaban disgustados por esperar y ver su actuación, ya que la mayoría de ellos estaban exhaustos y querían regresar a casa. Basura, es inútil. Ni siquiera puedes ver cómo deberías ser capaz de demostrar una secuencia decente de una técnica de artes marciales. Eso es verdad, no pierdas el tiempo y baja. ¿Quieres humillarte, topo? Jason no prestó atención a los insultos y esperó a que el examinador le diera la señal verbal para comenzar. Había muchos examinadores por todo el salón y al otros menos 10 estudiantes también estaban demostrando su secuencia de artes marciales. Antes de que el examinador pudiera dar la señal, Jason levantó una de sus manos en dirección a los estudiantes que lo habían insultado y les mostró su dedo medio. Nunca los volvería a ver, por lo que Jason decidió cortar los lazos, sin ningún remordimiento. Todo el gimnasio se quedó en silencio al ver el comportamiento de Jason. Era de mala educación hacer algo así directamente enfrente de los maestros y los examinadores respetables, pero a Jason no le importaba que otras personas pensaran mal de él. Los estudiantes que habían insultado a Jason estaban estupefactos. ¿What? ¿Quién se cree que es? Los estudiantes querían disfrutar, pero el examinar los interrumpió y le dio una señal de comienzo a Jason, ignorando su comportamiento grosero. Siempre había algunos estudiantes que ignoraban al examinador y, a veces, algunos estudiantes peleaban entre sí por cosas minúsculas. Jason se puso en la posición estándar de Azure luchador AP en un movimiento rápido y comenzó la demostración de la primera secuencia que había aprendido. Movió la pequeña cantidad de maná dentro de su cuerpo, dirigiéndola a los canales de maná cerca de sus venas y envolvió sus manos con una película fraccionaria de maná sin perder un segundo. Esto solo fue una hazaña asombrosa porque se necesitaba cierta precisión y control sobre el hombre para llevar el hombre a una determinada parte del cuerpo y envolverlo como una segunda piel. Mientras tanto, Jason tuvo que cuidar su distribución de maná porque la cantidad de maná que tenía en este momento era marginal. Si su reserva de maná hubiera sido más grande, Jason estaba seguro de que no necesitaría formar una membrana similar a una piel delgada como el papel para cubrir sus puños, lo que le quitó una buena cantidad de atención. Jason comenzó a sudar lentamente mientras se movía suavemente con sus puños envueltos, replicando los movimientos descritos en la descripción del simio luchador Azure. El gimnasio se había quedado inquietantemente silencioso excepto por el ligero sonido de sus propios movimientos, mientras todos estaban asombrados por la exquisita secuencia de movimientos demostrada por Jason. Incluso si Jason nunca había visto la secuencia de la técnica del simio luchador Azure, la primera secuencia se había impreso en su mente ya que la había visto innumerables veces durante la última semana. Casi nadie pudo entender cómo Jason pudo hacerlo sin ver nada. Era imposible saber cómo moverse si uno no podía ver si la secuencia se estaba realizando correctamente o no. Jason ejecutó perfectamente un movimiento tras otro sin cometer errores. Toda su actuación se pareció a un baile fascinante que terminó después de un minuto. Este minuto terminó en un instante, aunque Jason sintió que tomó una eternidad. Jason estaba sudando a mares y su espalda estaba empapada, pero su rostro mostraba una sonrisa radiante. Demostrar la técnica Azure luchadora AP lo hizo sentir como si hubiera alcanzado la libertad. No podía ver a través de los vendajes, pero no importaba, ya que sus movimientos suaves y precisos lo hacían sentir extasiado. Su maná almacenado se secó por completo y Jason se sintió vacío, pero esto no resultó su felicidad. El examinador miró a Jason con asombro, con los ojos muy abiertos. A menudo había visto algo así, pero no de un joven ciego de segundo rango de novicio con un cuerpo desnutrido. Este estudiante tiene una sensibilidad extrema al maná.
Sintió el flujo de maná cuando el instructor enseñó a sus alumnos y este joven grabó todo y lo ejecutó así. Bastante bueno. El examinador elogió a Jason en su mente, pero permaneció tranquilo y dijo con voz monótona: requisitos excedidos. 120 puntos. Fue como si una gran piedra hubiera caído en la boca del estómago cuando los otros estudiantes escucharon el anuncio. Greg obtuvo la máxima puntuación con 100 puntos porque su técnica de artes marciales se cubrió perfectamente, pero incluso él sintió que la demostración de Jason era ligeramente mejor que la suya. Al menos, la precisión y el control de Jason sobre el hombre estaban en un nivel diferente al suyo. Sin embargo, era solo una secuencia única y nada especial si uno trabajaba duro en ella, ya que los requisitos eran bastante fáciles de cumplir. El propio Jason estaba aún más asombrado que los demás, ya que no estaba seguro de haber hecho todo correctamente. Nunca había visto personalmente la técnica de combate demostrada por el instructor de la escuela y solo vio los contornos. Pero estaba feliz de haber recibido más puntos de los que esperaba. Aunque después de que su primera ola de felicidad se calmara, se le recordó nuevamente que su puntaje promedio seguía siendo malo. Después de hacer algunos cálculos aproximados, creía que obtendría aproximadamente 34/100 puntos en promedio, que era mucho más de lo que esperaba. Agregando los presumiblemente 100 puntos del examen teórico, su puntaje rondaba el de un graduado de secundaria promedio. Desafortunadamente prueba para Jason, la siguiente empeoró instantáneamente su estado de ánimo como dijo el maestro. Ahora que todos han completado los exámenes prácticos, escanearemos su rango y lo calificaremos con puntos. Los examinadores se levantaron de sus sillas y se cerraron mientras un anciano anunciaba en voz alta: todos, mantengan la calma, por favor. Habrá una sensación incómoda que los invadirá, pero no luchen contra ella. Escanearemos su núcleo de maná por un breve momento y otorgaremos puntos de acuerdo con las pautas. Una extraña y fría presión irradió del examinador y se le llenó por todo el gimnasio. La presión afectó a todos los estudiantes cuando comenzaron a temblar levemente antes de que el frío los abandonara. Número 1 Amin Arión, octavo rango de principiante, 60 puntos. Número 2 Alina Arte, noveno rango de novatos, 80 puntos. Número 3. Número 158 Greg Flair, 2 rango de adepto, 140 puntos. Número 2374 Jason Estella, segundo rango de novato, menos 40 puntos. Al oír la voz del examinador, sintió un pinchazo en el corazón. Había sido consciente de la deducción de puntos antes, pero era más doloroso de lo que pensaba. Su puntuación supuesta de 134,200 puntos ahora era 94,300. La última oportunidad para él de recibir puntos fue el despertar del alma y Jason, que anteriormente estaba relativamente feliz y flotando en la novena nube con su puntaje, ahora fue arrastrado de regreso a la tierra. Todos estaban exhaustos y esperaron a que el examinador terminara la distribución de puntos. Luego, anunció que los exámenes habían terminado oficialmente y se excusó sin mirar atrás. Mientras tanto, Jason comenzó a caminar lentamente de regreso a casa sin preocuparse por nadie a su alrededor. Ni siquiera notó la mirada de Greg siguiéndolo con curiosidad brillando en sus ojos. Ya era de noche cuando Jason llegó a su pequeño apartamento. Al entrar a la habitación, se dirigió al baño para ducharse y quitarse el sudor. Desplomándose en su cama, el agotamiento se apoderó de su cuerpo y mente, haciéndolo caer en un profundo sueño. Capítulo 9. Tour de compras. Era temprano en la mañana cuando Jason se despertó. Cuando abrió los ojos, brillaron intensamente mientras se los frotaba para quitarse el cansancio. Jason accedió a la red de la Federación y abrió el sitio de graduación de grado medio, donde ingresó su número de serie. Mientras miraba la partitura frente a él, un torrente de emociones lo golpeó. Estos destacaron felicidad, tristeza y, lo más importante, frustración. Jason había recibido la puntuación exacta que había pensado que recibiría. Examen teórico 100 puntos. Examen práctico 100 puntos. Análisis de sangre. Aprobado. Observación. Ciego núcleo de maná. Segundo rango de novato menos 100 puntos. Despertar del alma. Barra. Era molesto, pero Jason no podía cambiarlo de todos los modos, así que revisó la sección de correo y vio una notificación sobre el despertar del alma. Despertar del alma programado. Domingo 2. Agosto 10, 25 am. Suspirando, Jason notó que faltaban más de 2 semanas para la fecha y no estaba seguro de qué hacer hasta entonces. Lo único que pudo hacer fue recolectar maná e integrarlo en su núcleo de maná para mejorar su rango.
Quería estar completamente preparado para el día en que entraría en la pagoda de las bestias. Su teoría sobre los tonos de color alrededor de algunas bestias todavía se estaba construyendo y Jason estaba ansioso por saber si estaba en lo cierto. Gracias, su despertar del alma no fue hoy, lo cual fue un resultado algo positivo de su mal resultado en el examen. Por lo tanto, le quedará más tiempo que suficiente para preparar. Jason estaba ansioso pero también un poco asustado porque el despertar del alma y el paso posterior de elegir un vínculo del alma eran las cosas más importantes por las que todos los jóvenes tenían que pasar. Tenía suficiente dinero para comprar una bestia promedio, pero no sabía qué tan alta sería la energía de su alma, por lo que Jason dejó de pensar en cosas necesarias. Por lo tanto, se sentó en su cama y reunió maná hasta la hora del almuerzo, lo que llevó a que su núcleo de maná casi se repusiera. De alguna manera, Jason sintió que el tiempo requerido para reponer su maná era extremadamente largo. Pero no tenía buenos manuales de circulación con detalles detallados que lo ayudaran a acelerar el proceso. Antes de terminar su despertar del alma en 2 semanas, Jason quería cambiar algunas cosas que antes eran necesarias. Quería mudarse a un departamento de aspecto decente, comprar alimentos nutritivos, ropa nueva y hacer muchas cosas más. Como aún se desconocía qué del alma obtendría, Jason tuvo que esperar para alquilar un nuevo apartamento, ya que el vínculo del alma podría ser gigante y, por lo tanto, demasiado grande para un apartamento pequeño. Era una pequeña posibilidad, pero podría suceder de todos modos, y no quería perder ni su tiempo ni su dinero. A Jason le quedó una gran cantidad de créditos, pero no estaba seguro del precio de venta de la mayoría de las cosas. El alquiler de su apartamento era extremadamente barato y, por lo general, compraba pan, fideos instantáneos y refrigerios en el mercado con la ayuda de su IA antes de recuperar la vista. No tenía ningún conocimiento sobre cómo manejar sus finanzas, por lo que Jason tuvo que buscar algunas cosas en línea. Por la tarde, Jason compiló una pequeña lista de cosas que quería comprar con un precio aproximado al lado del nombre del artículo en su teléfono. Ahora ya no quería comprar estas cosas en línea, así que salió y se dirigió directamente al distrito comercial. Jason quería ver todo a su alrededor y era aburrido estar sentado dentro del pequeño y apestoso apartamento durante todo el día sin la compañía de nadie. Llevaba un vendaje con él para emergencias, en caso de que se encontrara con alguien de su clase. Sin embargo, creía que tenían cosas más importantes que hacer que ir de compras en este momento. Probablemente estaban pensando en el despertar del alma y su futuro vínculo del alma todo el tiempo o lamentando sus bajas calificaciones en los exámenes. Unos minutos después de salir de su habitación, Jason entró en una calle llena de gente con muchos puestos alineados a ambos lados. Había una gran variedad de artículos que se vendían en los puestos, como comida, ropa, dispositivos mágicos, recursos de maná, armas, recursos de alquimia, etc. Jason necesitaba mucha ropa nueva, comida y quería comprar un brazalete cuántico que reemplazaría su antiguo teléfono inteligente. Su teléfono actual era una versión desactualizada y extremadamente vieja, pero esa no era la razón por la que quería uno nuevo. Los brazaletes cuánticos eran robustos y tenían una mejor resistencia que incluso podrían resistir los ataques de las bestias mágicas. Por otro lado, su teléfono probablemente se destruiría pronto si se le cayera unas cuantas veces más de los bolsillos, lo cual no era un hecho poco común. Además, Jason tuvo que ser rápido y flexible mientras viajaba por zonas salvajes. Su teléfono era demasiado voluminoso para permitir tales movimientos. Esto era solo un pensamiento futurista, pero aún así es importante estar preparado. El brazalete cuántico también tenía otra característica especial que era el almacenamiento espacial. Las pulseras eran comparativamente un poco más baratas que los relojes cuánticos que también tenían la misma característica. Jason tenía suficientes créditos del seguro de muerte de su madre, el pago de los asesinos de su madre y su diseñado de la familia Serus, por lo que podría comprar un brazalete cuántico. Debido al espacio de almacenamiento integrado, Jason quería comprar el brazalete cuántico como primera cosa. Dando vueltas durante casi media hora, recorrió el mercado comprobando los diferentes artículos que se vendían. Después de satisfacer su curiosidad, buscó por un tiempo antes de encontrar un edificio de 5 pisos con un gran letrero de pulsera cuántica. La tienda se vio lujosa desde el exterior y Jason entró por la puerta amplia. Un asistente se apresuró a saludar al nuevo cliente con una amplia sonrisa. Sin embargo, cuando notó la ropa desgastada de Jason, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido mientras se decepcionaba visiblemente al verlo.
Sin embargo, trató de enmascarar rápidamente su decepción y le preguntó: «Hola señor, ¿está aquí para comprar un reloj o pulsera cuántica, o tal vez señor entró en la tienda equivocada?» Jason sintió la mirada del asistente sobre él y se dio cuenta una vez más de que vestía ropa vieja y gastada. Entendió la pregunta del asistente y no albergaba ningún resentimiento contra él, ya que respondió con honestidad: «Estoy aquí para comprar un brazalete cuántico. ¿Me puede recomendar uno con un espacio de almacenamiento decente y una alta resistencia que pueda resistir los ataques de las bestias mágicas? No es necesario que me pregunte si tengo créditos». Agregó la última oración para evitar meterse en una situación embarazosa o incómoda y el asistente entendió el comentario directo. Lo que no pudo descifrar fue por qué este joven usaba esa ropa si podía comprar un brazalete cuántico. El asistente asintió con la cabeza y sacó unos cuantos brazaletes cuánticos de una vitrina. Los colocó en un escritorio grande y explicó sus capacidades con unas pocas oraciones simples, incluido el precio, el tamaño de almacenamiento, etc. Estas pulseras oscilaban entre 10.000 y millones de créditos. Jason, que pensó que su enorme fortuna de poco más de 500.000 créditos era suficiente para comprar uno de los mejores relojes cuánticos, estaba más que asombrado. Después de revisar todos los relojes y pulseras cuánticos disponibles a precios más baratos, Jason encontró uno negro que cumplía con sus requisitos y parecía encajar bien. El brazalete cuántico Black Demonic Bull 318 estaba hecho de hierro negro y otros materiales. Podía resistir un golpe de un toro demoníaco negro, que era una bestia mágica de tipo fuerza mejorada con una demonificación con un espacio de almacenamiento de 2.500 metros cúbicos. El dispositivo de almacenamiento era la parte más cara del brazalete cuántico. Necesitaba ser forjado por un maestro herrero con la ayuda de un maestro de inscripciones y el núcleo de una bestia de maná de tipo espacial. Si Jason quisiera, podría ampliar su espacio de almacenamiento, pero eso costaría aún más y Jason no lo necesitaría en este momento. Los núcleos de maná de tipo espacial eran raros y, por lo tanto, el espacio de almacenamiento representaba al menos el 60% del precio. Jason tuvo que pagar 199.999 créditos, lo que le causó mucha incomodidad, pero rápidamente transfirió la cantidad requerida de créditos a la cuenta bancaria de la tienda antes de que pudiera cambiar de opinión. El asistente estaba asombrado de que un joven tan pobre tuviera tantos créditos, ya que su salario no era ni el 1% del pago del joven. A la mayoría de los ciudadanos se les pagaba alrededor de 1.500 créditos al mes, lo que era para alimentar a la familia y a sus jóvenes lazos del alma con comida de baja calidad. No podría comprar alimentos de alto valor nutritivo con estos ingresos, pero sobrevivir en una ciudad de grado C con 1.500 créditos al mes era casi una maravilla. El gasto de Jason fue mucho menor porque tenía muy poco apetito y era muy frugal cuando se compró de comprar cosas para sí mismo, como ropa y otras cosas. Por lo tanto, solo compraba cosas necesarias para su higiene y salud y vivía en una habitación maloliente y de aspecto horrible por 100 créditos al mes. Además, se dijo a sí mismo que debía comprar más alimentos de alto valor nutritivo para reparar su cuerpo desnutrido y volverse más fuerte. El alquiler del apartamento era barato ya que el edificio estaba a punto de ser demolido en unos años y estaba ubicado en la zona más vil de toda la ciudad. Por lo tanto, su gasto fue de menos de 200 créditos al mes, por lo que pagar casi 200,000 fue demasiado para su frágil corazón. Jason pensó que incluso si el gasto lo entristecería, era necesario porque quería fortalecerse. Deseaba aventurarse a través de las zonas salvajes para ganar algunos créditos mientras pensaba en su futuro. Tendría que decidir pronto si debería asistir a una escuela de mala calidad en artes para aprender más sobre las artes marciales y el conocimiento que ya conocía o ganar créditos cazando bestias débiles mientras se mejora lentamente. Capítulo 10. Amigo. Después de transferir los datos de su teléfono al brazalete cuántico, Jason se lo puso. Se vio bastante bien y Jason lo disminuyó por un momento ya que era realmente hermoso. Salió a comprar ropa y otras necesidades y pasó 2 horas antes de que comprara todos los artículos necesarios. Miró al cielo y el atardecer indicaba la llegada del anochecer. Jason luego fue a una peluquería para cortarse el pelo. Nunca supo lo despeinado que estaba su cabello ya que nunca se había visto en un espejo. Ya se había cambiado con ropa nueva, por lo que se veía completamente diferente de antes. Si alguien de su clase anterior pasara junto a él, no sería capaz de reconocer a Jason incluso si lo miraran de pies a cabeza.
Su apariencia había sufrido una transformación drástica y ya no había rastro visible del viejo Jason. De repente, se transmitió una llamada de voz a su pulsera cuántica y Jason vio un número desconocido. Ligeramente curioso, pidió la llamada con un hola. ¿Quién es? Una voz familiar le respondió. Hola, soy Greg. Voy a tener el despertar de mi alma en media hora y quería preguntarte si te gustaría verlo. Puede ser extraño preguntarte esto, pero pensé que podría ser útil para ti sentir cómo funciona el despertar del alma. Así entenderás lo que tienes que hacer cuando sea tu turno. Jason estaba asombrado ya que nunca había recibido una llamada de sus compañeros de clase hasta la fecha. El hecho de que Greg quisiera ayudar también le resultó un poco difícil de comprender, pero Greg nunca lo había tratado mal. Él mismo también tenía mucha curiosidad sobre cómo se produce el despertar del alma, por lo que ofreció su invitación de inmediato. Eso sería genial. Puedo estar en la pagoda de la bestia en menos de 30 minutos. Por favor, espérame. Jason terminó la llamada y pidió un servicio de transporte que llegó unos minutos más tarde. Tecleó la palabra pagoda de la bestia en la pantalla holográfica del brazalete. Después de que Jason hubo confirmado la dirección, el transbordador partió. 15 minutos después, el transbordador llegó frente a la gigantesca pagoda de 5 niveles que parecía antigua. Nunca había visto una pagoda y no sabía si este tamaño era normal. Pero se vio muy opulento cuando vio el flujo de maná que irradió de los materiales de construcción. Al pensar en la apariencia antigua de la pagoda, un pensamiento repentino apareció en su mente y buscó en su espacio de almacenamiento. Por suerte encontré un vendaje que se puso antes de salir del transbordador. Jason casi ha estado a punto de cometer un gran error al entrar en la pagoda sin usar el vendaje y exponer su secreto bien guardado a sus compañeros de clase. Pero, afortunadamente, se dio cuenta del error y pensó en sus ojos que no podía revelarse en este momento. Tuvo que esperar al menos una semana o probablemente un poco más hasta que se programó el despertar de su alma antes de que pudiera revelar sus ojos curados para que su examen teórico siguiera siendo válido. Jason llamó a Greg porque no sabía dónde ir y lo esperó. Menos de 2 minutos después, alguien con una fuerte presencia salió. Disculpe, ¿es usted el señor Estella? ¿El amo Greg lo está esperando?, preguntó una voz anciana y Jason concluyó que probablemente era el mayordomo de Greg. Fue bastante extraño que alguien lo llamara señor Estella, ya que nunca lo habían llamado por su apellido. Siguiendo al anciano, comenzó a caminar detrás de él y surgió su físico. Estaba asombrado de que la fuerza del mayordomo pareciera ser mayor que la de los padres que habían acompañado a sus compañeros de clase a la demostración de artes marciales el día anterior. Se estaba cuestionando cuán rico y poderoso era el negocio familiar de Greg si su mayordomo ya tenía este tipo de fuerza. A Jason le resultó fácil seguir al mayordomo mientras subía las escaleras. Cada cosa en la pagoda irradiaba una cierta cantidad de maná que le indicaba el camino a seguir. Después de caminar durante unos minutos, el mayordomo se detuvo frente a una puerta de la que emanaba maná denso. Algunas personas habían estado de pie frente a la puerta. Jason detectó la firma de maná de Greg entre ellos junto con algunas fuentes de maná más fuertes. En particular, las 2 firmas de maná junto a Greg parecían únicas. Nunca había visto una cantidad tan grande de maná en ningún lado y se quedó con la boca abierta. Ver a Jason mirándolo con la boca abierta con la teoría de Greg sobre la sensibilidad de Jason al maná. Mientras daba un paso adelante, saludó a Jason, que se acercó. Jason, ¿estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Desde cuando tienes ropa nueva y un nuevo corte de pelo? Greg estaba un poco asombrado por la apariencia atractiva de Jason, ya que nunca había esperado que un chico atractivo pudiera esconderse detrás de ropa tan vulgar. Él nunca diría esto en voz alta. Había cuidado a Jason muchas veces en el pasado porque encontraba a Jason agradable y no le importaban sus antecedentes. Jason había ayudado a Greg a veces en los estudios con algunos comentarios sobre cómo aprender mejor ciertas cosas. Greg no era sociable y bastante ingenioso, pero estaba seguro de que Jason era un buen tipo. Esta fue también la razón por la que quería ayudar un poco con el despertar de su alma. Jason le devolvió el saludo a Greg y volvió la cabeza ligeramente en dirección a sus presuntos padres. Hola, mi nombre es Jason Estella. ¿Estoy en lo correcto con mi suposición de que ustedes son el señor y la señora Flair? Jason se inclinó ligeramente. Incluso antes del estallido de maná, los saludos y modales respetuosos solo eran importantes en algunas regiones de Argos. Pero, su importancia aumentó monumentalmente después de que ocurrió el brote de maná.
Las reglas de la jungla entraron en juego y allanaron el camino para que los más fuertes sobrevivieran y los débiles perecieran. La gente fuerte casi podía matar a quien quisiera fuera de las ciudades, mientras el gobierno protegía a los débiles con sus mejores esfuerzos. Crímenes como asesinatos y violaciones ocurrieron dentro de las ciudades de vez en cuando. A veces, familias numerosas y predominantes se ocupaban de los miembros más débiles de la sociedad, como había sido el caso de la madre de Jason. Así, la mayoría de las personas débiles tendían a ser lo más respetuosas posible y evitaban a los fuertes. Mientras el gobierno fuera más débil que el poder colectivo de estas grandes familias y clanes, tienen que depender en parte de ellos para proteger a la mayoría contra la vida salvaje y las razas invasoras inteligentes. Afortunadamente, no muchas familias grandes fueron no obstante malas y solo unos pocos miembros de algunas familias fueron impulsados por su deseo de sed de sangre. Normalmente no era tan difícil mantenerlos bajo control, pero las cosas solían salirse de control de vez en cuando. Greg, sin embargo, estaba un poco atónito. ¿Cómo saben dónde están parados mis padres en este momento? Los padres de Greg sintieron curiosidad por el niño que tenían delante. Vieron a un niño ciego pero sintieron algo extraño en el área alrededor de sus ojos. Sin embargo, lo que más los sorprendió fue que Greg había traído a un amigo a su despertar del alma. Greg había sido más un alborotador desde la escuela primaria que alguien que hacía amigos, por lo que nunca habían visto a ninguno de sus amigos. Curiosa, la mujer de 30 años de edad, de complexión pequeña y cabello castaño sedoso, dio un paso adelante. Hola Jason, mi nombre es Gabriella Flery, de hecho, soy la madre de Greg. Nunca he visto a uno de los amigos de Greg, así que es un placer conocerte. Dijo antes de reírse. Jason se encontró en una situación extraña. ¿Greg es mi amigo? Pero no había tiempo para pensar en eso. El padre de Greg aparentemente estaba avergonzado y apartado a su esposa antes de presentarse. Hola, mi nombre es Mark Flair, el padre de Greg. Encantado de conocerte. La presentación de su padre fue un poco fría. Tal vez pensó que Jason quería hacerse amigo de su hijo por su dinero o que la ceguera de Jason podría ser la razón, pero no le importó. Jason sintió una mirada amenazante y notó que era el contorno de una niña casi madura. Estaba parado cerca de Greg, pero él se encontró un poco después de sentir su núcleo de maná. Mientras grababa el rango del núcleo de maná de los adultos frente a los terrenos de la escuela un día antes, notó que la fuerza de esta chica era una de las mejores. ¿Greg tiene una hermana? ¿O es su novia? No importa eso, pero ¿por qué me mira así? Antes de que la conversación fuera más lejos, la puerta con maná denso que la envolvía se abrió lentamente.